Detienen otro político agresor de niños, el homosexual Benjamín Saúl Huerta, quien intentó drogar y abusar de un adolescente. Fue condenado a 22 años de prisión por abuso de menores y tiene otros 2 casos pendientes. La segunda esposa de López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, se fotografiaba con él, revictimizó al joven agredido, negando que fueran verdad sus acusaciones sin ni siquiera conocer del caso, y respaldó la impunidad para Saúl Benjamín Huerta. Ahora al fin ha sido condenado a prisión. En el pasado fue detenido el productor de pornografía y agresor infantil Nazón Joaquín García, líder de la secta Luz del Mundo, que ordenó a sus seguidores votar por López Obrador y los candidatos de Morena en 2018. También vale la pena recordar que Alejandro Armenta, hoy en Morena, era secretario del llamado Gober Precioso de Puebla, Mario Marín, quien encubrió al agresor infantil Kamel Nasif y torturó a la periodista Lidia Cacho por revelar sus actividades. Asimismo, el diputado transexual por Morena, que se hace llamar María Clemente Moreno, promueve relaciones sexuales con menores de edad, como consta en la página oficial de la Cámara de Diputados. En X presentó fotos de un menor de 17 años de edad con el cual dijo sostendría relaciones sexuales. Escribió: él es Gustavo, tiene 17 años y es mi cita de hoy. Una de las ideas más tontas de los conservadores es la idea de tener una edad mínima para tener relaciones sexuales. Los menores tienen derecho a explorar y vivir su sexualidad como les plazca. Basta de presión a la sexualidad, dijo el travesti, nombrado diputado federal por Morena, quien ha dicho ser sexoservidor. A este delito se le conoce como estupro y se castiga con penas de 3 meses hasta 4 años de prisión. Morena sí es el partido de los depredadores de niños. Cuando alguien vota por Morena, apoya el abuso infantil. El INE y el Tribunal Electoral no están trabajando bien. Se niegan a investigar sin razón las extorsiones de Claudia Sheinbaum a los trabajadores de Notimex. Rechazan la denuncia presentada por el PRD tras las acusaciones de la directora de Notimex, San Juana Martínez, de que Sheinbaum le exigió el 20% de las liquidaciones de los trabajadores para su campaña presidencial ilegal que tiene 5 años de llevar a cabo sin permiso del INE. Previamente el INE, con una presidenta militante de Morena, Guadalupe Tadei, determinó que Sheinbaum no ha cometido actos anticipados de campaña, cuando todos hemos visto el gasto de millones de pesos en bardas, anuncios, periódicos, folletos, spots en televisión, promocionando a Claudia Sheinbaum. Hasta el mismo presidente, de manera ilegal y usando los recursos públicos del Estado mexicano, ha promocionado a Sheinbaum antes de iniciar legalmente las campañas. Es una injusticia y corrupción. Esta no es la primera vez que Morena haría esta clase de robos. En Texcoco, Estado de México, quedó plenamente demostrado cuando Delfina Gómez robó las nóminas de los trabajadores de Texcoco. Cuando en un debate en el Estado de México, la periodista mexicana Ana Paula Ordorica cuestionó a Delfina Gómez por esto, dijo que ella no sabía nada, lo cual es imposible siendo alcaldesa. Como consecuencia, López Obrador ordenó que despidieran a Ana Paula Ordorica de Foro Televisión. También en el pasado se ha visto que el presidente López Obrador recibió dinero robado del estado de Chiapas por Manuel Velasco Coello, del Partido Verde Ecologista de México. Cuando era candidato, el dinero fue entregado por David León a sus hermanos Pío y Jesús Martín López Obrador. Ahora ya sabes que el INE y el Tribunal Electoral están actuando contra la democracia en favor de Sheinbaum. Sígueme y mantente informado. 8 febrero 2024. Portadas. Periódico El Universal. Ucranianos usan cascos y equipamiento mexicano en la guerra contra los rusos. Con asesinatos encima, autoridades aseguran que Ejército y Guardia Nacional protegerán a candidatos en peligro, a pesar de que ya han sido asesinados muchos. Especialistas consideran que son insostenibles las 20 reformas propuestas por López Obrador. Periódico Reforma. Operan con pérdidas, ofrecen sus utilidades. Excelsior. Muy ligado a Morena, publica: Morena abre la puerta a cambiar reformas. Esto porque la cortina de humo de López Obrador de presentar 20 reformas no ha surtido los efectos esperados. La tendencia narcopresidente AMLO se sostiene. Periódico El Norte. Indaga la Fiscalía General de la República al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, por extrañas transferencias de efectivo al extranjero. Periódico Milenio. Por miedo al narcotráfico, subieron en un 564% las solicitudes de asilo a los Estados Unidos de Norteamérica. En su portada también destaca la reunión del presidente de Argentina, Javier Milei, con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criminal de guerra que ha asesinado a más de 6,000 niños. El órgano oficial de propaganda de López Obrador, conocido como Diario La Jornada, publica: México, número 1 en exportaciones a Estados Unidos, desplazó a China, portada que comparte con el periódico El Financiero. Sin embargo, se omite que este es un triunfo de los empresarios mexicanos, no de López Obrador, que en varias ocasiones ha puesto en riesgo las exportaciones de México a Estados Unidos, teniendo dificultades con los gobiernos del norte por no combatir el narcotráfico. Periódico Diario de Yucatán.
Yucatán. Destaca, alerta de caos global. La ONU advierte que el mundo está entrando en un periodo peligroso e impredecible. Periódico La Vanguardia. Denuncia la ASE anomalías por 411 millones de pesos. Periódico Debate de Culiacán. Ejecutan a 3 jóvenes en Culiacán, Sinaloa. Excelsior destaca, consejeros del INE prenden focos rojos por licitaciones en proceso electoral. Reforma destaca, asesinan en Fresnillo, Zacatecas, a cuñado del gobernador del estado, David Monreal, de Morena. 7 de febrero 2024. Portadas. Periódico El Universal. Si pasa reforma a pensiones de López Obrador, solamente beneficiaría a 9 millones y por tiempo limitado. También destaca, desolación y miedo en calles de Chilpancingo, Guerrero, gobernado por Morena. Destaca también, ciudadanos africanos optan por La Paz, Baja California para llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. En otra parte destaca, oposición va contra presidencialismo, el autoritarismo del presidente López Obrador. También destaca algunas palabras al fallecido expresidente de Chile, Salvador Piñera. Destaca, el millonario que giró a Chile hacia la derecha. El expresidente Sebastián Piñera murió ayer en un accidente de helicóptero. Sobre Venezuela destaca, María Corina Machado pide a México luchar por Venezuela. También destaca, en Delicias, Tijuana, en menos de 24 horas hallan 9 cadáveres. Destaca también malas noticias para el estado de Puebla. Alejandro Armenta, exsecretario del pederasta gobernador precioso Mario Marín, aventaja en intención de voto. La periodista mexicana Ana Paula Ordorica, quien sufre de persecución política por la dictadura de López Obrador, luego de cuestionar a Delfina Gómez en un debate por sus robos de la nómina de los trabajadores de Texcoco, destaca en su columna del día de hoy, vivimos en un país que padece sequía, pero el gobierno no adopta medidas. Por su parte, el periódico Excelsior, que se ha convertido en un órgano de propaganda de Morena, destaca, megacargamento llega a Quintana Roo, el Cutzamala se acerca a su día cero, está al 39% de su capacidad, se está secando, la 4T se coordina para obtener más escaños, al competir separados en 8 estados, Morena, PT y Partido Verde aspiran a ganar 2 fórmulas de mayoría y la primera minoría para lograr 24 lugares y no solo 16. Afores palomean las reformas a pensiones por parte de López Obrador. Por su parte, el órgano de propaganda y desinformación oficial del gobierno de López Obrador, Diario La Jornada, destaca, para la Casa Blanca es asunto cerrado, dice la emisaria de Biden. Tema electoral, narcoacusación contra Andrés Manuel López Obrador, dice Estados Unidos. Mejor dicho, el periódico Reforma pone estas palabras que nunca dijeron los funcionarios de Estados Unidos al respecto. Por su parte, López Obrador se niega a presentar una demanda por difamación en Estados Unidos. Asimismo, para desprestigiar a la DEA, que exhibió testimonios de narcotraficantes que entregaron dinero a la campaña presidencial de López Obrador 2006, Diario La Jornada publica, socavan a la DEA escándalos de corrupción interna, tratando de figurar que por el mal trabajo de unos tendría que desprestigiarse todo el trabajo de los agentes de la DEA. Por su parte, Diario Milenio publica, Sheinbaum hace suyas las reformas de Andrés Manuel López Obrador y prevé debate nacional, aunque la candidata huye a debatir con Xóchitl Gálvez del Partido Acción Nacional. Comisión Reguladora de Energía manipulada por López Obrador dice que déficit de gasolineras son un incentivo para que haya huachicol. Solo hay 13.500 gasolineras en el país. Milenio también destaca, protesta, ha menguado la búsqueda de personas desaparecidas por el crimen organizado en el gobierno de López Obrador. La mal llamada austeridad republicana únicamente recorta los recursos de la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas. Periódico Reforma destaca el aumento de la informalidad en México. Se atrincheran ante reformas de López Obrador. Es una trampa de López Obrador. Dice oposición que son inviables y una trampa electoral. Toma Sheinbaum iniciativas de López Obrador para integrarlas a su plan de gobierno. El Financiero destaca, crece levemente el empleo en enero, pero se desacelera. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó 109,000 plazas formales, el menor número desde el año 2021. El Economista destaca, PRI, PAN y PRD solo apoyarán reformas salariales y de pensiones que beneficien al pueblo, no intenciones de desaparecer organismos constitucionalmente autónomos que perjudiquen derechos de ciudadanos. Por su parte, el periódico Diario de Yucatán destaca, no es el momento. Sería difícil un análisis imparcial de las iniciativas de reformas de AMLO. El IMCO advierte amenazas para la competitividad en las intenciones de reforma de López Obrador. Daños por vientos, más afectaciones en Mérida y otros municipios, marchas cívicas en todo el país. El Sol de México, con una mejor portada, destaca algo sumamente importante. Violencia apaga completamente a Chilpancingo. La capital
capital de Guerrero amaneció ayer semi-paralizada después de ataques contra productores del transporte público y amenaza contra la población civil por parte de grupos criminales. Economistas alzan la voz. Ven inviable fondo para pensionados propuesto por López Obrador. Presentar reformas al final de su sexenio por parte de López Obrador cuando no lo hizo en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ni 2023 es con intenciones de manipular el voto de los votantes mexicanos. El periódico La Prensa presenta presuntos criminales. De las 274 células criminales desarticuladas en lo que va de la administración, 76 fueron del grupo criminal y sectario Cártel La Unión Tepito, con 804 personas detenidas, anunció el titular de Seguridad Ciudadana. Inseguridad en carreteras y cobro de piso o extorsiones también elevan precios de la canasta básica. Varios heridos deja riña entre aficionados de Comunicaciones y Monterrey en Guatemala. Pensiones, los inexistentes 64,000 millones de pesos que reclama López Obrador para sus reformas. El Informador, diario independiente, destaca: señalan riesgos por reformas de López Obrador y piden congelarlas. El Instituto Mexicano para la Competitividad y el Consejo Coordinador Empresarial dicen que los cambios ponen en peligro la sostenibilidad del país y el régimen político. Escuchas a Héctor Rosales en radio.